nos vamos a centrar en ver cómo podemos dar respuesta a estos comportamientos de oposición y estas conductas que son muy difíciles de manejar para las familias. Y vamos a hablar también de los límites y las normas desde el afecto, ¿vale? Así que, bueno, pues empezamos. Lo primero, sobre todo, que es lo más importante y con lo que vamos a trabajar para abordar estas situaciones, que es lo que se trata de educar con inteligencia emocional. ¿Y qué es eso de la inteligencia emocional? Pues es como una actitud, es como la inteligencia que nos ayuda a controlar nuestras emociones, ¿eh? Y esto es muy importante porque, bueno, pues es que si no nos autocontrolamos nosotros, pues estamos ofreciendo un mal modelo a los niños, ¿no? Nosotros tenemos muchas emociones, las personas tienen muchas emociones y son todas positivas, son todas útiles para desarrollarnos y para relacionarnos con los demás, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que las emociones nos controlen a nosotros, ¿no? Que nos secuestren. Por ejemplo, si en esto que necesitamos como recurrir a ello de vez en cuando, que es el enfado, ¿no? Enfadarnos, ¿no? Si es bueno enfadarnos porque hace que bueno, pues que los niños nos respeten, de alguna manera afirmar nuestras posturas, pero lo que no podemos es enfadarnos de una manera descontrolada. Lo que no podemos hacer es ponernos hechos un basilisco cada vez que le tenemos que regañar a un niño, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo con firmeza, pero con toda la calma necesaria, ¿no? Entonces, eso es lo importante del control de las emociones, ¿no? Que sepamos controlarlas, que no nos desborden a nosotros y reaccionemos de una manera muy desorbitada, ¿no? Y esto es muy importante sobre todo porque les estamos ofreciendo un modelo a los niños, ¿no? Ellos nos imitan, entonces, en la medida que nosotros actuemos desde la calma, desde la tranquilidad, ellos van a ser niños que van a copiar ese modelo. Si nosotros cada 2 por 3 nos enfadamos de una forma tremenda, pues ellos van a imitarlo, ¿no? Entonces, pasar del enfado a la ira es lo que hace que no controlemos las emociones. Si las controlamos, nos quedamos simplemente en el enfado y punto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un poco cambiar el ritmo de vida y disminuir el estrés. Yo sé que son malos tiempos para ser padres y madres. También es verdad que es malos tiempos para ser hijos y hijas. Vamos muy acelerados a todos los lados, pero tenemos que considerar que el estrés es inversamente proporcional a la inteligencia emocional, ¿vale? O sea, a medida que tenemos más estrés, menos capacidad tenemos para controlar nuestras emociones, ¿vale? Entonces, hay que intentar parar un poco, estar tranquilos, dentro de lo posible, bajar el listón, no hacer tantas cosas y, al contrario, disfrutar de nuestros hijos, educar con sentido del humor, ver todas sus conductas positivas. Entonces, eso, cambiar la mirada hacia nuestros hijos es otro de los temas que tenemos que intentar considerar, ¿no? Y lo que es más importante, empezar a controlar nuestras propias emociones, o sea, utilizar las técnicas que nos vienen bien a nosotros, o sea, primero autoconocernos, es decir, saber cuáles son las señales que nos están dando, señales físicas de nuestro cuerpo que nos están indicando que vamos a estallar de un momento a otro y parar. Y ahí utilizar pues lo que a cada uno le venga bien, o sea, hay que ser, puede ser contar hasta 10, puede ser irse a otra habitación y bueno, pues respirar un poco, puede ser hablar contigo mismo, lo que sea, pero el caso es que no podemos reaccionar con mucha hostilidad hacia los niños y a las niñas, ¿no? Ellos están creciendo, ellos tienen sus procesos y nosotros somos los adultos responsables. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar controlarnos para que no tengamos una respuesta desproporcionada hacia los niños. O sea, que esto, tenerlo así como la Biblia, ¿no? de la educación, el control emocional, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo son los niños y las niñas de 0 a 3 años. Bueno, pues en estas edades los niños y las niñas son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, pueden ser adorables, súper tiernos, bueno, pues que estamos muy orgullosos de ellos porque crecen y se desarrollan de forma muy rápida, pero por otro lado está la otra versión, la versión menos idílica, ¿no? De la infancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues en estas edades sufren muchos cambios,
hay muchas crisis y entonces, bueno, pues tienen muchas reacciones que son como la prueba de fuego para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que suelen hacer normalmente? Vamos a contar la parte, ya os digo, menos idílica, ¿no? Se comunican fundamentalmente a través del llanto. El llanto es muy recurrente en los niños y las niñas, pero es un llanto que no tiene la connotación que tiene para el adulto. Ellos recurren al llanto como una forma de hacernos saber lo que les pasa, como una forma de llamar la atención, como una forma de comunicarse, porque ellos no saben hablar, no se saben expresar de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que tener como una actitud muy tranquilizadora frente al llanto. Entonces, no actuar con la inmediatez que ellos nos reclaman. Entonces, bueno, no sé, o sea, tampoco dejarles llorar, pero sí que calmarles con la voz. Con la voz se calma mucho, ¿no? Con la voz se consuela, se apacigua, ¿no? Entonces, bueno, pues está llorando y en ese momento no puedes ir, pues le hablas, le dices, fulanito, voy ahora, cariño, que o sea, cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que estoy en el aula de bebés, pues normalmente cuando uno llora, estás haciendo otra cosa, actuamos de esa manera, les hablamos, decimos, Luis, que voy a ir ahora, no te preocupes, estoy cambiando a Marcos, voy ahora mismo. Y ellos saben de alguna manera que nosotros les estamos escuchando y que vamos a ir a darles lo que quieren, ¿no? Entonces, y hay que ya de paso, lo que se le hace es enseñarles a esperar, a tolerar la espera, ¿vale? Porque otra de sus conductas que tienen, que son, bueno, pues lo normal en estas edades, son la impaciencia. Ellos quieren todo ya, lo quieren inmediatamente, no están preparados neurológicamente para la espera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es eso, es educarles en eso y que ellos empiecen a tolerar esa espera, que no les va a quedar más remedio que ir asumiéndola poco a poco, ¿no? Les gusta hacer las cosas ellos solos, tienen como una incipiente autonomía y quieren, bueno, pues quieren hacer las cosas. Entonces, a veces estos son como enfrentamientos porque a veces vamos con prisas y entonces en lo que ellos intentan poner un zapato, nosotros en un pispás lo ponemos, ¿no? Y tenemos ahí como un tira y afloja. Entonces, hay que darles tiempo para que esta autonomía que tienen ahora y que después a lo mejor si no les dejas, se les va a ir quitando como las ganas, pues impulsarla, ¿no? Entonces, pues darles un poquito de tiempo para que empiecen a hacer ellos las cosas, ¿no? Tienen también una baja tolerancia a la frustración. Se frustran con mucha frecuencia cuando las cosas no les salen como ellos quieren, ¿no? Entonces lloran y demás. Y son muy impulsivos, ¿no? No piensan las cosas, no anticipan lo que puede pasar. Entonces, cuando tienen ganas de hacer algo, lo hacen y ya está. Caiga quien caiga en el camino, ¿no? Y además a ellos tampoco tienen conciencia del peligro muchas veces, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tienen es que su memoria es aún muy limitada. Ellos viven en el presente y no se acuerdan de lo que pasó ayer, ni hoy, ni nada, ¿no? Y entonces esto es como muy importante de cara sobre todo a los aprendizajes y a las normas, ¿no? Entonces hay que repetir mucho las cosas para que los niños y las niñas pues vayan como incorporándolas. Su lenguaje es poco elaborado, ellos todavía están en ese desarrollo del lenguaje, cuando empiezan la comprensión es antes que la expresión, pero bueno, todavía ellos no son capaces de entender cosas, a lo mejor conceptos muy abstractos, como puede ser un razonamiento, un pacto, una promesa, y tampoco mucho menos términos como muy abstractos, sobre todo asociados al tiempo, ¿no? Mañana, después, luego, esas cosas como que no las entienden, ¿no? Entonces, estos términos son como muy normales utilizarlos en los procesos de mediación y de acuerdos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que por mucho que nos empeñemos en que ellos nos entiendan hablando, pues a veces no es tan fácil, ¿no? No hay que dejar de hacerlo porque poco a poco lo irán entendiendo, pero ellos se fijan más en los hechos que en lo que les hablas. Bueno, se bloquean cuando tienen diferentes opciones. A veces les damos a elegir entre una cosa y otra para que ellos elijan en consecuencia y lo acepten, pero bueno, todavía no tienen un criterio muy definido y entonces, pues claro, ellos por capricho eligen una cosa, pero al cabo del rato eligen otra y como ya le hemos dicho que no, que ha elegido esa, pues ya se lía la de Dios, ¿no?
Luego su percepción del tiempo es muy tardía, ¿no? Ya os digo que vive en el presente, con lo cual le cuesta mucho eso de esperar, de guardar turnos, eso es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Y luego pues tiene muchas crisis emocionales y evolutivas de su propio desarrollo, ¿no? Crisis emocional es una crisis emocional muy importante que pueden atravesar los niños y las niñas de esas edades. En el entorno familiar es la llegada de un hermanito, ¿no? Cuando tienen sus procesos de celos, que les hacen retroceder mucho, trastorna mucho la conducta. Pero bueno, también pueden tener crisis cuando hay cambios en los horarios familiares, cuando hay cambios en el tiempo de dedicación a ellos. Y en el entorno escolar, pues una crisis emocional muy importante que tienen es cuando la primera separación de la familia, cuando se incorporan a la escuela, ¿no? Que ahí, pues, bueno, pues tienen que sufrir ese periodo de adaptación hasta que al final, pues, logran ver las ventajas, ¿no? De estar con otros niños. Y luego también tienen crisis evolutivas propias de su edad, como pueden ser, bueno, pues cuando son bebés, tienen la crisis del extraño, es decir, ellos ya van conociendo las caras que son para ellos, bueno, referentes, y entonces cuando ven otra cara conocida o una cara que les llama la atención, pues lloran, es como que extrañan a esa persona, ¿no? Luego también la crisis de angustia ante la separación, cuando se separan de los padres lloran porque quieren estar con ellos. Muchos de los niños muchas veces tienen tantos problemas para irse a dormir porque ellos saben que irse a dormir supone separarse de su papá y su mamá, ¿no? También la propia crisis que le produce el control de esfínteres, es como una especie de contradicción, quieren ser mayores, pero a la vez, pues bueno, pues están ahí en ese proceso de todavía querer aferrarse al pañal y a la vez querer librarse de él, ¿no? Y también, bueno, pues una crisis que es como muy importante, que se da alrededor del año y medio, 2 años, dependiendo de los niños, que es la crisis de la oposición, donde ellos, bueno, pues separan el yo de los demás a costa de oponerse, de ser tozudos, de decir que no a todo. Es su manera de afirmarse. Ellos se afirman oponiéndose a los demás. Entonces, es una crisis que es muy sufrida por parte de los padres y las madres, pero a ellos tiene una utilidad evolutiva muy, muy importante, que es que se van afirmando como personas. Bueno, pues todas estas cuestiones lo que hacen es que los niños recurran mucho a los llantos, a las rabietas, a la inquietud, no paran de moverse, a las agresiones, pegan y a veces pues tienen comportamientos inadecuados hacia otros niños y tienen también a veces sufren dificultades para comer o para dormir, tienen regresiones, o sea, conquistas que ellos ya han hecho, pues vuelven otra vez para atrás, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como los caballos de batalla a los que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Bueno, pues teniendo esto claro, esto lo que deduce es que ellos van a tener una serie de comportamientos de oposición que van a hacer que tengamos ahí una serie de conductas por parte de los niños que van a ser difíciles de manejar por nuestra parte. Entonces, hemos cogido como las más frecuentes que se dan en estas edades y las hemos dividido como en 4 bloques. Vamos a tratar cada una de ellas. Lo primero van a ser las rabietas y las pataletas, sin más, o sea, lo que son las simples rabietas y pataletas. Lo que es llorar, tirarse, retorcerse en el suelo, gritar, las típicas explosiones estas emocionales que tienen cuando se les frustra con algo, ¿no? Otro bloque serían las rabietas y pataletas, pero con reacciones agresivas, es decir, ya cuando agreden, cuando dan manotazos a los adultos, cuando se te agarran, no te sueltan, te agarran de una pierna, cuando tiran las cosas al suelo o cuando se autoagreden, se dan cabezazos. Y otro de las conductas es cuando tienen comportamientos rebeldes, es decir, nos retan continuamente con alguna acción que saben ellos que no está bien, ¿no? Golpean muebles, tiran cosas, rompen juguetes, cuentos. Y otro bloque sería cuando no hacen caso, cuando no obedecen, cuando no escuchan, los niños un poco pasotas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo cada una de ellas, pero antes hacer un inciso y entender por qué los niños y las niñas tienen rabietas. Pues, a ver,
según estos autores, el cerebro de los niños, bueno, el cerebro de todas las personas, tenemos 2 hemisferios en el cerebro, ¿no? Y entonces el cerebro derecho es el más emocional, es el que no controla el lenguaje, es el que nos permite comunicarnos a través de las expresiones faciales, el contacto visual, el tono de voz, los gestos. Es como el hemisferio más sensorial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y el hemisferio izquierdo es el más lógico, es el hemisferio del razonamiento, del lenguaje, del orden, del control, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños están más dominados por el hemisferio derecho. En los niños predomina el hemisferio derecho, sobre todo en los 3 primeros años, hasta que ya empieza a evolucionar en el lenguaje y entonces el lenguaje les frena. El lenguaje hace que su acción se planifique, que sean menos impulsivos, que empiecen a razonar. Y entonces, bueno, pues hay que tener un poco de paciencia. O sea, esto va a ocurrir, pero hasta que no ocurre, pues los niños recurren a esta forma, que son las rabietas, que es como la conducta habitual. Rabietas tienen todos, es una conducta muy recurrente, los niños y las niñas, unos con más intensidad, otros con menos, y luego también, dependiendo de nuestra actuación, estos periodos van a ser más duraderos o más pasajeros. Entonces, es muy importante cómo actuemos frente a estas explosiones emocionales que tienen los niños y las niñas para que vayan desapareciendo o para que se cronifiquen. ¿De acuerdo? Si ellos aprenden a que llorando, tirándose al suelo, consiguen las cosas, pues está claro que van a seguir utilizándolo. Pero saben, porque nosotros nos lo permitimos que con estas explosiones no van a conseguir nada, pues poco a poco van pensando que eso no les sirve para nada y las van reduciendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo actuamos. Vamos a empezar por el primer bloque. Vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta en el caso de las rabietas y las pataletas. Es decir, cuando lloran, gritan, se tiran al suelo, se retuercen. ¿Vale? Las rabietas normales. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es ver cuál es el motivo. Porque muchas veces los niños tienen rabietas cuando están cansados, cuando tienen hambre. Entonces, bueno, lo que se trata es de suplir eso y ya está. Pero hay muchas veces que son pues por reacciones, por frustraciones, porque ellos quieren algo que no les damos, es decir, por caprichos, ¿no? Entonces, ahí ya hay que saber cómo actuar, ¿vale? Lo primero, desde luego, el autocontrol, lo que decíamos antes, no utilizar la inteligencia emocional, ¿no? No hay que enfadarse, no hay que gritar, no hay que amenazar, solamente hay que decir las cosas con firmeza y desde el cariño más grande del mundo, ¿no? Esto no te lo puedo permitir y ya está, o esto no te lo voy a dar, pero desde la calma, desde la tranquilidad, así, con firmeza. Hay que permitir el desahogo y la expresión emocional del niño. La rabieta, al fin y al cabo, es un desahogo que tiene el niño cuando se frustra ante algo, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es poner un límite cuando el niño está haciendo algo que no debe. O sea, cuando está pegándonos, cuando está rompiendo, cuando se está autolesionando. En estos casos es importante contener y acompañar. Lo vamos a ver luego, ¿vale? También es muy importante mantener la calma y ser muy pacientes, sin entrar en conflicto emocional con él y ella. Mantenemos la calma, estamos a su lado si queremos estar. Lo que tenemos que hacer es tener como un control, o sea, una atención frente al niño, pero sin que él lo note, ¿no? O sea, es como retirar la atención, pero no la supervisión, ¿de acuerdo? Pero nunca sin entrar en conflicto emocional. Podemos decir, pues ya está bien, otra vez aquí, tirándote al suelo, vaya con la niña. No, simplemente mantenemos la calma en nuestra postura y ya está, y no le decimos otra cosa, ¿vale? Podemos decir, eso sí, podemos decir mensajes del tipo, cuando te calmes te atiendo, no me gusta que te pongas así, ya os digo, desde la tranquilidad. Y luego ya, cuando la rabieta va reduciéndose, cuando el niño va aflojando en su llanto, podemos utilizar alguna estrategia, como puede ser el frasco de la calma, que es un frasquito que viene de la pedagogía Montessori, que es un frasco que normalmente se hace de forma casera y se utiliza pues agua, aceite, jabón, purpurina, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues
un frasco que lo agitas y entonces suben y bajan burbujitas y eso hace que los niños muchas veces la atención se les vaya por otro lado y se empiecen a calmar. Eso es una estrategia que se puede utilizar. Si no, pues nada, si es, cuando se relaja, ya le cogéis, le contenéis y si el niño ya tiene lenguaje, pues podemos hablar con él sobre lo que ha pasado. Si no tiene lenguaje, pues a veces es un poco tontería porque bueno, lo único que vamos a hacer es recordarle otra vez la situación y a lo mejor se vuelve a llorar. Entonces, pues bueno, siempre es bueno el hablar con ellos para que sepan que no es que les negamos las cosas porque sí, hay un motivo, ¿no? Pero bueno, cuando son muy chiquititos, yo creo que fundamentalmente con retirarle, o sea, con que él cambie la atención hacia otro lado, hacia otro foco, es suficiente, ¿vale? Pero si ya tienen lenguaje, sí que es bueno hablar con ellos sobre lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, este es el primer supuesto. Ahora vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta cuando hay rabietas y pataletas, pero con reacciones agresivas. Que cuando nos pegan, cuando nos dan manotazos, cuando se pueden autolesionar, pues se dan golpes, cuando lo tiran todo al suelo, o nos agarran de una pierna, y cuando hay una manifestación ahí de agresividad. Lo mismo, mantener la calma, o sea, estar muy tranquilos, no para nada entrar en la explosión emocional del niño y en el juego de él, y contener, es decir, le podemos sujetar las manos, no haciéndole daño, pero está claro que le tenemos que de alguna manera contener, ¿no? Y acompañar, estar con ellos. Sujetarle los brazos con firmeza, con calma, desde luego sin agresiones y sin pegas. Lo que no puedes hacer si el niño te está pegando es pegarle tú a él, ¿no? Porque no le estás dando ningún ejemplo de nada, ¿no? Le puedes decir, eso no se hace, no se pega y tú le estás pegando. Eso es una contradicción, ¿no? Entonces, simplemente sujetarle. Esto no te lo consiento, esto no te lo permito, con mucha firmeza, pero desde la calma, ¿vale? Si contraataca, es decir, cuando ya le hemos sujetado los brazos, cuando no le dejamos hacer las agresiones que él quiere hacer, pues puede ser que haya niños que se pongan a gritar o se pongan a insultar. Bueno, pues ahí ni entramos, o sea, ahí nada. No hay que tenerlo en cuenta y lo único que, pues pensar de forma positiva, es decir, hay que empezar a manifestar su hostilidad de una forma más civilizada, ¿vale? Y también es bueno, pues, aprender a nombrar las emociones. Muchas veces ellos no saben poner nombre a lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí que estás enfadado, cuando se te pase hablamos, si tiene miedo, sé que te da miedo que te apague la luz, que dejo esta pequeñita, estoy muy triste porque me has insultado, me has hecho daño. Un poco ponerle nombre a todas las emociones que están saliendo en ese momento. Y luego, una vez que haya terminado la rabieta, cuando el niño esté aflojando, cuando esté en menor intensidad, lo acogemos, lo sujetamos, lo abrazamos, tal, y hablamos con él sobre lo que ha pasado. Bueno, pues siempre ahí es bueno hablar con ellos, te digo, sobre todo cuando tienen ya lenguaje y ellos van entendiendo las cosas, ¿no? Es mucho mejor hay que transmitirle mensajes de que es mucho mejor decir las cosas cuando a uno no le gustan, que no tirarse al suelo, que te has hecho daño. O sea, intentar un poco hablar y hacerle consciente de lo que ha pasado. Y desde luego, si nos han hecho daño a nosotros, pues intentar que nos pidan perdón. Le has hecho daño a mamá, pídeme perdón, ¿vale? Eso es importante. Igual que nosotros les tenemos que pedir perdón a veces a ellos, pues ellos también lo tienen que hacer a nosotros. Bueno, es importante recordar esto, en el caso de las rabietas, que nuestra actitud siempre va a ser afectuosa y confortable, para conseguir que se tranquilice. Si nosotros nos ponemos desbordados, nos ponemos nerviosos, aquello se convierte en una guerra, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser una actitud muy afectuosa. Cuando está en plena rabieta, desde luego no podemos hablar con ellos. Entonces, hay que esperar a que se calme para poder hablar y para decir, bueno, qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo único que podemos hacer es respetar su expresión emocional y ya está. Y con firmeza mantener nuestra postura. Es decir, si hemos ocasionado esta rabieta porque le hemos negado algo, no porque se ponga a llorar, vamos a consentir o vamos a dárselo. Una vez pasadas las rabietas, cuando ya podemos hablar y poner nombre a las emociones. ¿De acuerdo? Y lo que sí vamos a necesitar, desde luego, y por eso os he dicho cómo son los niños de estas edades, es grandes dosis de empatía.
tenemos que conocerlos, ¿eh? Tenemos que saber qué es lo que les está pasando y ser muy empáticos con ellos, ponernos en su lugar, ¿vale? Mucha paciencia y sobre todo mucho autorregulación, ¿vale? O sea, tenemos que controlar mucho las emociones, gestionar nuestro propio enfado, que nos enfadan seguramente muchas veces y seguro que a la larga ese esfuerzo merece mucho la pena, ¿vale? Hay una frase de Rosa Jové que es muy bonita, me gusta mucho, que dice que estos comportamientos necesitan más cariño que censura, más explicaciones que obediencia ciega, es decir, aquello de que porque lo digo yo y punto, pues tampoco es eso. Hay que explicarles por qué decimos que no. Más compañía que ignorancia, es decir, les acompañamos, les retiramos la atención, pero estamos con ellos. Y puede ser que los niños estén equivocados, pero ignorar o censurar su comportamiento no hará que aprendan el adecuado, ¿vale? O sea que lo que se trata es, con nuestro modelo, que ellos aprendan a autocontrolarse, ¿de acuerdo? Y con nuestra actitud de no consentir que los niños consigan las cosas llorando, va a ir viendo que con eso no consigue nada y le van a ir desapareciendo las rabietas. Bueno, vamos a ver el otro supuesto, es qué se debe hacer cuando el niño hace lo que no debe, sobre todo para llamar nuestra atención. Nos está retando continuamente. Sabe que eso no se puede hacer, le hemos dicho que no se puede hacer y lo hace. Golpear muebles, romper juguetes, tirar cosas. Bueno, aquí se trata de poner límites. Luego vamos a hablar un poquito más de ellos, pero se trata de poner el límite y sobre todo la consecuencia. ¿Vale? O sea, el límite es una barrera, le dice al niño hasta aquí hemos llegado, pero también tiene que tener una consecuencia, porque tú puedes que le pongas al niño un límite y no lo cumpla, entonces, y no pasa nada. No. Si no cumple el límite, tiene que haber una consecuencia, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es anunciar la consecuencia para permitir a los niños decidir y responsabilizarse de sus decisiones. Es decir, un niño, suponeros que está rompiendo un cuento. Lo primero que no haces es ir y quitarle el cuento. Le dices lo que va a pasar. Está rompiendo el cuento. Eso no se puede hacer. Si sigues así, te lo voy a tener que quitar. Se lo anuncias. Entonces le estás dando a él, al niño o a la niña, la oportunidad de que rectifique, de que se responsabilice de sus decisiones. Tú le estás diciendo lo que va a pasar si sigue rompiendo el cuento. Puede ser que él recapacite y diga, pues no lo rompo, ¿vale? Pero puede que lo siga rompiendo. Entonces, lo que hacemos es cumplir la consecuencia, ¿vale? Decimos, solo puedes ver los cuentos cuando esté yo contigo, así que voy a guardarlo hasta que pueda acompañarte, ¿vale? ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que el cuento se va a una estantería donde el niño no lo puede alcanzar. Se lo hemos quitado, ¿vale? Entonces, es muy importante esto. Ponemos límites. Los límites hay que decirlos y hay que anunciar cuál va a ser la consecuencia si no lo cumple. Y si no lo cumple, hay que actuar, ¿vale? Hay que actuar siempre. O sea, no se puede anunciar una consecuencia y luego no hacerla, no, hay que actuar. Porque así de esa manera ellos se acostumbran a que cuando su papá o su mamá dicen algo, se hace. Entonces, aprenden a considerar lo que estamos diciendo. Bueno, tiene que haber siempre una relación entre la consecuencia y el límite puesto. O sea, que lo que no podemos hacer es decir, como está rompiendo el cuento, esta tarde no ves los dibujos animados. No, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y aparte que tiene que ser además muy inmediata, la consecuencia tiene que ser inmediata al incumplimiento, porque si no, no se acuerda. Es decir, luego por la tarde, cuando le pongáis, no le dejéis ver los dibujos animados, ni se va a acordar de por qué no se lo dejáis ver, ¿no? Entonces, tiene que ser lo más relacionada posible, ¿de acuerdo? Y luego la consecuencia tiene que ser cumplible. Siempre hay que cumplir lo que decimos. Y otra de las cosas que hay que hacer es que el niño o la niña repare el daño que ha causado. Es decir, en este caso, que era romper un cuento, pues me vas a ayudar a arreglarlo. O ha tirado algo, lo vamos a recoger. O sea, siempre ellos tienen que colaborar en reparar aquel daño que han causado. Bueno, puede ser que el niño, la actitud del niño sea muy persistente, es decir,
le hemos retirado el cuento, pero coja otro y lo siga rompiendo. Eso puede pasar. O sea, los niños a veces se enrocan en situaciones y no saben salir de ese mal comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí una técnica que puede ser muy útil es el aislamiento. Es un poco sacarle de esa actitud, ¿no? Es llevarle a un sitio dándole la posibilidad de que pueda como recapacitar o volver como a resetearse, ¿no? Y entonces es como una especie de tiempo fuera que permita al niño salir de ese comportamiento. Previamente, igual que la consecuencia, hay que avisarle, especificar clara y concretamente lo que queremos que haga, lo que no queremos que haga y lo que puede pasar si persiste. Es decir, dónde y cómo le colocaremos en aislamiento si continúa. Si sigue rompiendo ese cuento, te lo voy a quitar y encima nos vamos a ir al pasillo a que estés un ratito sin jugar porque no sabes jugar, ¿vale? Es importante que el sitio donde le llevemos sea un sitio que no tenga distracciones. Por ejemplo, es bueno que no le llevemos a su habitación, aparte de que ellos no vivan en su habitación como un castigo, no que sea un lugar agradable para poder estar, sino que también normalmente suele haber muchas cosas, muchos juguetes, y entonces ellos, pues, lo importante es que ellos paren de hacer algo, ¿no? Entonces, un pasillo, un hall, algo donde no haya prácticamente nada puede ser útil, ¿eh? Y entonces, si esto ocurre, lo que hay que hacer es, ya está, o sea, llevarle al sitio donde hemos dicho que le vamos a llevar. A veces no quiere, le hemos dicho que le vamos a llevar y le llevamos, le cogemos en brazos sin hacerle daño, a veces se puede resistir. Nosotros le cogemos porque somos adultos y tenemos más fuerza que ellos y le llevamos ahí y le dejamos que esté ahí tranquilo. Puede ser que de ese modo surja una rabieta. Pues nada, si surge la rabieta ya sabéis cómo actuar, que lo hemos contado, ¿vale? Pero si no, si se viene con nosotros y se calma y se queda ahí, pues ya está. Que se quede ahí un ratito, normalmente allí pasará un tiempo aislado, sin que sea excesivo. Se suele utilizar el criterio de 1 minuto por año cumplido. No parece que sea un gran tiempo, pero bueno, tampoco es necesario que el niño esté mucho tiempo allí sin hacer nada, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de un niño que tenga 2 años serían 2 minutos, pues es un tiempo excesivo sin hacer nada, sino hacer la prueba de calentar algo en el microondas y estar de brazos cruzados esperando 2 minutos hasta que se caliente, se hacen algo. Entonces, bueno, no hay que ser, es un tiempo, bueno, pues comedido para darle tiempo al niño a que, bueno, pues se calme, se tranquilice y salga de ese enroque donde estaba metido. Y después, por supuesto, cuando ha pasado ese tiempo y tal, pues hablar con él o ella, ¿no? Sobre por qué le hemos llevado allí y, bueno, y hacer que nos entienda. ¿Por qué estás aquí sentado? A ver, dime, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo te lo cuente. Si él no te lo cuenta, porque está ahí como muy mohino y muy enfadado, pues lo decimos nosotros. Estás aquí porque has roto el cuento y te lo he dicho y has seguido rompiéndolo. Y los cuentos no se rompen porque no podemos luego leerlos. En fin, hablar con él de una manera sencilla, pero que ellos sepan por qué están allí. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa. Otro bloque de conductas difíciles de manejar son cuando no hacen caso, ni obedecen, ni a las órdenes, ni a las consignas que les damos. ¿Qué hacemos? Lo primero es asegurarnos de lo que se está escuchando. Muchas veces los niños están metidos en su juego y no es que no te hagan caso, es que no te han oído siquiera, ¿no? Porque a veces estamos en la cocina, ellos están jugando pues en otra habitación y les damos órdenes desde la cocina. Fulanito, recoge los juguetes que no vamos a ir al baño. Y ellos están metidos en su juego y ni siquiera saben que les has dicho eso, ¿no? Entonces, cuando queremos dar una orden o una consigna a un niño, hay que hablarle frente a frente, colocarse a su altura y asegurarnos de que nos ha escuchado y que acepta lo que le decimos. ¿Me has escuchado? ¿Qué te he dicho? Tal, te lo repitas. Dentro de un ratito vamos a venir y tenemos que recoger los juguetes, ¿de acuerdo? Ok, ¿vale? Bueno, también hay que darles tiempo para que se organicen y se hagan a la idea de lo que tienen que hacer, ¿eh? O sea, que muchas veces vamos con prisas nosotros y les metemos en ese mundo de prisas a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que anunciarles lo que tienen que hacer. Dentro de un rato venimos y recogemos los juguetes, ¿no? Inmediatamente recoge los juguetes, ¿vale?
Y desde luego a los niños siempre hay que tratarlos con respeto, ¿no? Nunca hay que expresar esas órdenes o esas consignas con autoritarismo, ¿no? Recoge inmediatamente tu habitación o un por favor, vamos a recoger tu habitación, pues hay una diferencia importante, ¿no? Y aumenta la posibilidad de que los niños obedezcan, ¿no? Porque, bueno, pues se les habla de otra manera, ¿no? Y entonces esto es como algo que tenemos que tener en cuenta, que a los niños siempre hay que tratarlos con respeto, ¿no? Y luego, si es necesario regañarles, si es necesario, bueno, pues darles una pequeña reprimenda porque no se han portado bien, pues debe hacerse pues desde siempre, desde el autocontrol, desde la objetividad, desde luego desde la tranquilidad, ¿eh? Y sin descontrol ni excitación. O sea, y por supuesto no abusar de las regañinas, porque entonces los niños se van a sentir sermoneados y entonces van a tener como el efecto negativo, ¿no? Va a haber un momento en que no nos van a hacer ni caso, ¿no? Entonces, y luego otra cosa muy importante es que si estamos, por ejemplo, en público, es decir, estamos en el parque y el niño se está portando mal porque está tirando arena a otros, lo que sea, pues no vamos allí delante de todos los niños, le decimos, le regañamos, no. Le sacamos aparte, en privado, y le decimos que eso no se debe hacer, que está portando mal. Si queremos le anunciamos una consecuencia, como sigas haciéndolo, tenemos que ir a casa, lo que sea, ¿no? Pero siempre no es bueno regañarles en público, para que ellos no se sientan humillados, ¿vale? Bueno, hemos hablado de todos los bloques de conductas que, bueno, que pueden ser difíciles de manejar en estas edades. Y bueno, vamos a ver un poco los límites y las normas, cómo se pueden poner desde el afecto, ¿no? Desde el cariño, ¿no? Lo primero, ¿por qué son importantes los límites y las normas? Pues bueno, los niños y las niñas cuando son chiquitinos no saben lo que está bien y lo que está mal. Somos los adultos los que tenemos que ir guiándoles, ¿no? Entonces, esos límites y las normas son los que le van a guiar en eso, ¿eh? Los límites van a proporcionar seguridad al niño para enfrentarse al mundo. Los niños van a tener que vivir en sociedad, pero no pueden ir haciendo lo que quieren por ahí, porque van a ser como unos rebeldes sin causa, nadie les va a querer, ¿no? Entonces, van a aprender a relacionarse mucho mejor cuando desde pequeñitos les han guiado en cómo se tienen que comportar, ¿eh? Las normas son muy importantes para la convivencia y los niños tienen que vivir en su familia, tienen que ir a la escuela, entonces, pues necesitamos unas normas para convivir, ¿eh? Y la forma también en que las comunicamos va a ser fundamental. Siempre hay que decirlas y ponerlas desde el respeto, desde el cariño, porque lo importante no es lo que se dice, sino cómo se le dice, ¿vale? Bueno, empezamos por las normas. Las normas, ya os digo, son como las referencias o las instrucciones para manejarse en la vida y son necesarias para la convivencia y para la vida social, ¿no? Tienen que ser claras y explícitas. Los niños tienen que saber exactamente lo que tienen que hacer, ¿eh? No podemos decirles cosas generales como sé bueno, pórtate bien, esos son conceptos como muy amplios que se les quedan como un poco abstractos, ¿no? Entonces, hay que decirles claramente lo que queremos, lo que esperamos de ellos. Pues vamos a ir al médico, te tienes que sentar con mamá a esperar a que nos llame la doctora. No podemos correr por la sala, por ejemplo. O para cruzar la calle me tienes que dar la mano. O sea, tenemos que decirle exactamente qué es lo que queremos que ellos hagan. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que ser adecuadas a sus posibilidades. Son muy chiquitines, tienen que ser normas sencillas y que ellos sean capaces, desde su corta edad, de cumplir, ¿eh? Por ejemplo, una norma puede ser recoger los juguetes, ¿eh? Pero los juguetes, muchas veces, si les ponemos muchos juguetes a su alcance, es decir, si tiene un montón de contenedores donde él o ella pueden sacar, pues lo van a hacer, porque ellos normalmente los niños hacen eso, sacan todo lo que tienen a su alcance. Entonces, aquello todo va a estar por el suelo y cuando, digamos, hay que recoger, va a ser incapaz de recoger toda aquella barbarie de juguetes, ¿no? Entonces, es muy importante ayudarles. Que si tenemos la norma de recoger los juguetes, no vamos a ponerle tantos juguetes a su alcance, vamos a ponerle juguetes a su alcance pocos, los demás los guardamos y se los cambiamos con frecuencia, pero que sea un contenedor o dos, lo podemos recoger fácilmente, pero 10 contenedores es complicado, ¿no? Bueno, también tienen que estar puestas desde el cariño.
Pero también desde la constancia y la firmeza. O sea, las normas, lo que os comentaba antes, los niños tienen una memoria muy limitada. Entonces, no podemos hacerlo una vez y ya pretender que ellos lo hagan siempre. No. Tiene que ser un día, otro día, una y mil veces, hasta que ellos sean capaces voluntariamente de hacerlo. Lo tengan incorporado como un hábito, ¿vale? Tampoco puede ser, es decir, si ponemos una norma, hay que intentar cumplirla siempre que se pueda, ¿no? Porque su aplicación tiene que ser constante, es decir, no podemos hacer la vista gorda un día porque estamos cansados y lo recojo yo en un pispás y no me peleo con él o tardamos mucho más en recogerlo, ¿no? Si tiene que recoger los juguetes, pues hay que recogerlos, ¿de acuerdo? Siempre, todos los días, y de esa manera el niño lo va a asumir como un hábito. Hay que ser muy pacientes en su interiorización. Los niños necesitan tiempo y repetición para aprenderla, como contaba. Y luego las normas también tienen que ponerse con equidad y sin trato sexista. Es decir, muchas veces las niñas como que son más dispuestas para recoger, para ordenar, para todo esto, ¿no? Y entonces tiramos de las niñas en el caso de que haya hermanos de diferentes sexos y los niños se van de rosita. Eso no puede ser. Todos tienen que colaborar en la organización familiar, ¿vale? Bueno, ¿qué normas básicas podemos poner en estas edades? Pues eso, recoger los juguetes o los cuentos con lo que ellos han jugado, pues hay que recogerlos. Los horarios de comida y sueño. Es bueno que los niños tengan ciertas rutinas en estas necesidades, bueno, pues con cierta flexibilidad. Es decir, si un niño se ha despertado más tarde el fin de semana y desayuna más tarde, pues come un poquito más tarde, no pasa nada, ¿no? Pero sí que haya una cierta rutina en ello, ¿no? Las normas en la mesa, pues que coman sentaditos, que usen los cubiertos, que no tienen comida al suelo, eso de ir con los niños con la cuchara persiguiéndoles con la cuchara por toda la casa, pues no, tienen que comer sentados, si no quieren comer, pues que no coma, ¿no? Pero las normas de la mesa tienen que estar puestas desde que son chiquitines. Los hábitos de autonomía, como empezar a lavarse la carita, las manos, los dientes, limpiarse la boquita del pis, limpiarse los mocos, iniciar en el vestido y en el calzado solos. Normas relativas a la seguridad, pues ir por la calle de la mano, no cruzar la calle solos, no tocar objetos peligrosos como enchufes, interruptores. Y luego el tema de relaciones, no pegar a los amigos o hermanos, empezar a compartir. Les cuesta, pero hay que iniciarles poco a poco en que compartan sus cosas. Cuidar los objetos, los espacios y el medio ambiente. O sea, por ejemplo, no subir y saltar en el sofá y las camas, no golpear en los muebles, no romper juguetes y cuentos, iniciarles un poco la separación de basuras, saber que los envases se echan a un lado, la basura orgánica a otro, tal. Y luego, pues si tenemos animalitos y plantas, pues iniciarlos en el cuidado. En el caso de la televisión o las pantallas, pues horarios restringidos, no más de una hora, y luego pues seleccionar los programas que quieren ver. Y luego todo el tema de las buenas formas, pedir las cosas por favor, dar las gracias, saludar, ¿vale? Son como las normas básicas. Bueno, en cuanto a los límites son como una barrera que le dicen al niño, por aquí no puedes pasar y si pasas habrá consecuencias. Los límites, si se saltan, como os hemos dicho antes, siempre tienen que tener una consecuencia. Os lo hemos explicado un poquito antes, o lo repetimos ahora. La consecuencia siempre tiene que ser anunciada para dar la posibilidad al niño de rectificar por sí mismo, lo que comentábamos antes del cuento. Se tiene que anunciar sin autoritarismos, eso sí, con firmeza y con mucha calma, ¿vale? La consecuencia tiene que tener relación con el límite puesto y se tiene que aplicar con inmediatez. O sea, cuando el niño se salta el límite y no rectifica su actitud, a pesar de haberla anunciado, es cuando se aplica la consecuencia, ¿vale? No por la tarde, no al día siguiente, porque si no, no se acuerda. Entonces, lo que se tiene que intentar que el niño asocie por qué le pasa eso, porque esto lo ha hecho mal, por qué le pasa eso, ¿vale? Bueno, ¿por qué es necesario poner límites a los niños? Por lo que os comentábamos antes. Hay que darle las instrucciones de uso para manejarse en la vida y también porque hay que indicarles cómo respetarse a sí mismos y también a los demás. Poner límites es mucho más duro que ser permisivos.
sea, que es verdad que muchas veces que llora, le doy esto, ya se ha callado y ya está. Ser duro, o sea, mantener un poco la actitud es como, bueno, pues tienes que estar ahí aguantando, que el niño llore, que el niño berre. Esto es así, pero los resultados van a ser más gratificantes a largo plazo. La educación siempre es una carrera de fondo. Los resultados los vais a ver a largo plazo, no inmediatamente. Los vais a ver, es como un maratón. Entonces, hay que ir haciendo las cosas bien para tener resultados buenos. Si hacemos las cosas mal, los resultados inmediatos cuando son pequeños no tienen mucha importancia, pero a la larga sí la van a tener. Y vamos a hacer niños caprichosos, niños egoístas, niños que utilicen el llanto como un arma poderosa para conseguir lo que quieren, y eso cuando son mayores es más difícil de erradicar, ¿no? Ahora cuando son pequeñitos se consigue con constancia, se consigue bien, ¿vale? Desde pequeños hay que intentar poner los límites desde que son pequeñitos, ¿eh? Si les consentimos demasiadas cosas cuando son pequeños diciendo aquello de que, bueno, pues ya tendrá tiempo, ¿no? No, los límites se ponen desde que son pequeños. Ellos aprenden a comportarse cuando son pequeños, porque luego después adquieren conductas que cuestan mucho más de eliminar. Ya hay que hacer modificaciones de conductas que son complicadas, ¿de acuerdo? Y los límites ayudan a vencer el egocentrismo, ¿no? El egocentrismo que es como una característica evolutiva propia de estas edades y que no tiene la mayor importancia, es lo suyo, que sean egocéntricos ahora porque ellos no diferencian de los demás, ellos están centrados en sí mismos y son como el ombligo del mundo, pero eso hay que ayudar a vencerlo, porque si eso no se ayuda a vencer, pues se convierte en una conducta egoísta, que eso ya es más complicado, ¿de acuerdo? Y hay que hacer a los niños realistas, con sentido común, que elaboren sus propios recursos, ¿sí? En suma, hay que prepararles para la vida, ¿vale? Por eso es muy importante poner límites a los niños y a las niñas. Vamos a hacer niños más felices si lo hacemos. ¿Cómo vamos a poner límites a los niños? Lo primero, pues aprender a decir que no. Es verdad que a veces, ya os digo, que ser permisivos pues hace que la vida sea más fácil, ¿no? Por lo menos inmediatamente, luego a la larga se te va a complicar. Pero aprender que decir que no supone posiblemente una frustración del niño y una aguantar que llore, ¿no? Hay que decir que no sin expresar autoritarismo ni poder, solo la realidad objetiva, es decir, no puedo permitirte esto por, esto no te lo dejo por, ¿de acuerdo? Sin tampoco dar muchas explicaciones, una explicación sencilla, ya está. Y cuando decimos no, no podemos volver atrás. Es decir, si llora, si ocasionamos una pataleta, si tal, pues actuamos como os hemos dicho, pero no porque llore le damos lo que quiere. Y esto lo aplicamos en todas circunstancias. Puede que nos monte la pataleta cuando esté en un espacio público. Bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Todos normalmente la gente tiene hijos y sabe lo que es eso. O sea, que nada, que no os preocupéis y que los niños aprendan a que llorando no se consiguen las cosas, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que es importante es que cuando decimos las cosas hay que intentar que las cumplan. Y lo que no podemos hacer es decir, dar una orden y dar otra orden y otra orden. Pues no, o sea, las órdenes muchas veces no se pueden dar. Hay que darle una vez y no lo sabe, como os hemos dicho que hay que hacerlo, situado frente a frente del niño, y si no lo hace, le damos a lo mejor otra oportunidad, pero ya está, y ya actuamos, ya lo que hacemos. Entonces, los niños muchas veces también necesitamos acompañarles en las cosas que tienen que hacer, es decir, no le podemos decir, venga, es la hora de lavarte los dientes, vete a lavar los dientes para ir a la cama. Tenemos que ir con ellos, que se laven los dientes tranquilamente y luego acompañarle a la cama. Y a fuerza de hacerlo una vez y otra vez y otra vez, al final lo consiguen hacer ellos solos, ¿vale? Es necesaria la coherencia. No hay que prometer ni amenazar con cosas que luego no vamos a cumplir. O sea, lo que decimos, lo hacemos. Para que ellos se acostumbren a lo que su papá y su mamá dice, se hace. Tampoco hay que hacer la vista gorda cuando nos interesa. Las cosas recaen, tenemos una norma, pues hay que cumplirla siempre, aunque estemos muy cansados, aunque estemos muy agotados, y
aunque sea lo que sea. Y también es importante que el niño o la niña entienda que su familia forma un frente común. Es decir, no se puede hacer que si un papá o una mamá le dice algo, el niño pueda recurrir al otro pues para consentirle. No. O sea, puede que no estés de acuerdo con tu pareja en las cosas que están diciendo, pero lo que tienes que hacer es los desacuerdos decirlos en privado, nunca delante del niño. Si un papá o una mamá dice algo, eso se hace y ya está. Luego podemos hablar, decir, te ha pasado, no sé qué, vale. Pero delante del niño no, porque los niños no pueden sentir debilidad por parte de algunos, no tiran de la cuerda, ¿vale? Los límites tienen que estar puestos con calma, pero con firmeza. Es decir, mira, hay como 4 palabras que son muy importantes en la educación. Por un lado, la firmeza. Cuando decimos las cosas, las decimos de una manera firme. Pero eso no es incompatible con la calma. No podemos ponernos como, pues muy desorbitados cuando decimos las cosas. Las podemos decir de una manera firme, pero de una manera serena, ¿vale? Y luego, por otro lado, está la constancia, es decir, un día, otro día, otra vez, muchas veces, y la paciencia, ¿vale? O sea, firmeza, calma, constancia y paciencia. Es como la madre de la educación, ¿no? Y también, por supuesto, el autocontrol, ¿vale? El autocontrol es muy importante, aquello de que hablábamos de la inteligencia emocional, O sea, cuando tiramos de cualquier castigo físico, como puede ser una amenaza, como puede ser un azote, una bofetada, un zarandeo, es como una inexpresión inadecuada de nuestra rabia, de nuestra impotencia, ¿no? Una pérdida del control, un desahogo. Y entonces, pues, eso no lleva a nada. Lo único que lleva es que luego te sientas muy culpable y te arrepientas de lo que has hecho, ¿vale? Y por parte del niño, lo que se genera es como legitimar el uso de la violencia y eso no está bien, ¿vale? Está claro que todos somos humanos y que hay días que estamos más cansados que otros, tenemos más paciencia que otros, no pasa nada. Si un descontrol no es por nuestra parte, es esporádico. Lo que no puede ser es siempre estar descontrolados. Si nos hemos descontrolado algún día porque se nos ha ido un poco de madre la situación, pues lo que podemos hacer es luego hablar con el niño y pedirle perdón, ¿vale? Pero en la medida de lo posible siempre tenemos que tener con los niños que no nos saquen de nuestras casillas, que tengamos una actitud bastante controlada, ¿vale? Y luego también es importante, esto cada vez se hace menos, pero algunas familias todavía lo recurren, pues sobre todo porque a veces la madre es la que más pelea con los niños, el padre es el que menos pelea, y entonces delega la autoridad en el padre. Frases del tipo, verás cuando venga tu padre, pues eso no. Lo primero porque relegan a la madre a un injusto papel secundario en la educación. Y también porque la respuesta a una conducta inapropiada tiene que ser inmediata para que sea efectiva. O sea, si por la tarde luego viene el padre y le echa la bronca, pues el niño cuando son chiquitines ni se va a acordar de por qué su padre le regaña, ¿de acuerdo? Entonces, los límites y las normas las ponen ambos, padre y madre. Y bueno, pues lo más importante de todo esto, lo que tenemos que hacer sobre todo es cambiar la mirada hacia nuestro hijo y fijarnos en todas sus conductas positivas, que son muchas. Es verdad que hay muchos momentos que son complicados, sobre todo por lo que hemos explicado de sus crisis emocionales que les hacen un poco trastornar sus conductas, pero hacen muchas más cosas bien que momentos de estos